Se acaban de cumplir varios años ya de la ley del divorcio, 10 años para ser más exactos. Cuando surgió la idea de legislar al respecto, algunos sectores aseguraron que sería un suicidio para la sociedad. Una década más tarde ya hacemos una revisión de los alcances de esta legislación. Resistía en su minuto, muy debatida, pero necesaria a medida que la familia chilena fue evolucionando, se fue desarrollando y el país también. Conversamos de esto con el abogado Alejandro Kraus, experto en Derecho de Familia de Aguayo, Ecclesfield y Martínez, un estudio de abogados. ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido. Hola, Soledad, buenas tardes. Un gusto tenerte acá. Estábamos compartiendo un artículo en el que apareces también mencionado, que apareció publicado en el suplemento Tendencias, ¿no? Durante este fin de semana en La Tercera, y quería mencionarlo porque aparecía esta naranja dividida en dos, ¿no? Y que era como bastante simbólico ya de los 10 años de la ley de divorcio. Una ley que ha aumentado la cantidad de divorcios en nuestro país, porque esa, ¿te acuerdas tú que era la gran duda o la gran sombra que se establecía respecto de que si esta ley se transformaba en una realidad, la gente iba a querer separarse más, o iba a querer divorciarse más? O sea, partamos de una premisa. Como no existía el divorcio, y ahora sí empezó a existir el divorcio, evidentemente que aumentó, de cero a todos los que existieron. Estaban los rezagados en La la verdadera pregunta es si aumentaron las rupturas, o las rupturas matrimoniales, o las rupturas de pareja. Si uno analiza esto por la cantidad de divorcios que hubo en los primeros años versus la cantidad de divorcios que hay ahora, y los orígenes de esos divorcios, porque los números son fríos. Yo te puedo hablar de 90.000 casos de divorcio, pero si la gran mayoría de ellos, por ejemplo, tenían un cese de la convivencia, o sea, ya no vivían juntos hace más de 10, 20, 30 años, que era la mayoría de los casos en los primeros 5 años, claramente eso nos da cuenta propiamente tal de una ruptura. Dicho de otra manera, el derecho o la ley no genera las rupturas, sencillamente da cuenta de ellas o las regula. Y en este caso, incluso la tasa de nupcialidad, o sea, la cantidad de matrimonios, desde que salió la ley de divorcio, curiosamente ha aumentado. Hay más gente casándose bajo esta normativa, existiendo ya la ley del divorcio. Ahora, las rupturas de pareja, que no es lo que mide propiamente tal la cantidad de divorcio, es difícil hacer un estudio en base a la cantidad de causas o en base a la cantidad de sentencias, por lo que te estoy diciendo. Muchas de estas tienen un origen muy anterior. Y existe todo este tema de arrastre porque como no existía la ley de divorcio y solamente existía esta ficción de la nulidad de matrimonio, que para que entienda la gente, lo que se hacía era decir que el domicilio que yo di al momento de casarme no era mi domicilio y por lo tanto yo tenía que ir a tribunales, llevar testigos para que me mintieran junto conmigo de que en verdad yo no vivía en Avenida Perico de los Palotes, sino que en Avenida Mengano, etcétera. Bueno, para eso se necesitaba que las dos partes estuvieran 100% de acuerdo y además que mintieran. Por lo tanto, mucha gente sencillamente no pudo regularizar su vida durante 30, 40, 50 años. Con todo lo que eso significa en términos legales, en términos de civilidad, en términos de convivencia y en términos sociales también. O sea, absolutamente. Hay personas, por ejemplo, que se casaron, pero vivieron juntas, no sé, 6 meses. Después esa persona se fue a vivir con otra, estoy hablando de un caso real que me tocó, se fue a vivir con otra, que es con la que hizo toda su familia, vivió 50 años con esa persona, pero llegó a mi oficina y me dijo, bueno, si yo me muero ahora, va a heredar mi señora, a la cual no veo hace 50 años. Lo cual es realmente... No, es absurdo. Hoy día, como lo planteamos, Alejandro, y tal vez ya sentados en el año 2014, cuando ha pasado bastante agua bajo el puente, resulta inconcebible. Inconcebible quiero decir que no hubiese una legislación al respecto y que no hubiese en nuestro país una ley de divorcio. ¿Por qué? No, te tengo que ser franca y decirte que no me acuerdo cuál era la posición más grande que había frente a esta ley de divorcio. Sí, de los grupos más conservadores, pero ¿cómo podía eso sostenerse? ¿Era porque era una sociedad distinta? ¿Por eso se aceptó algo así? Yo creo que en parte estábamos en una sociedad distinta, una sociedad en que los valores de ciertas posiciones religiosas entraban no solamente en el ámbito religioso propiamente tal, sino que en la casa, en las conductas y obviamente también en la política. Yo me acuerdo claramente que muchos diputados fueron amenazados de excomunión y cosas así, si salía esta ley. Y bueno, se hizo toda una campaña del terror, ocupando esta expresión que está tan de moda ahora, toda una campaña del terror de que se iba a venir la debacle familiar, de que, no sé, que iban a pasar cosas increíbles, que obviamente no han pasado porque, insisto, la ley lo que hace es regular una situación.
Una realidad. El derecho no tiene por qué crear o generar una situación distinta de la que naturalmente corresponde. No puede ir en contra de la naturaleza ni en contra de la sociedad. Y en este caso, esto iba absolutamente a contrapelo de lo que estaba sucediendo. Bueno, para conocer más de ese pasado, de verdad que yo les recomiendo este artículo de La Tercera, está publicado en internet. Además, dice: el debate duró casi una década, convirtió el Congreso en un campo de batalla, un proyecto que fue satanizado porque terminaría con el matrimonio y la familia, y la discusión es reveladora de cómo era el país durante esos años. Juzgue usted mismo cuánto hemos cambiado. Así que para revisar el pasado los invito a leer ese artículo. Ahora, para añadir un poco más al tema esto del cambio social, hay que recordar que hasta el año 89, si no me equivoco, que hubo otra gran modificación en la legislación de familia. La mujer casada bajo el régimen de sociedad conyugal era considerada relativamente incapaz. Sí, pues. Y por ejemplo, existía una norma respecto al adulterio, que cometía adulterio el hombre que yace con mujer que no es su mujer, pero con escándalo. Y en el caso de la mujer, da lo mismo si era con o sin escándalo, siempre era adulterio. O sea, ¿Y eso estaba tipificado en el código, tal como lo menciona? Sí, y hay otras normas que son más aberrantes todavía. Pero ¿se mantiene alguna de esas aberraciones? Yo te diría que se han ido eliminando. Para mí la gran aberración que todavía va quedando, que está en el Código Penal, es el delito de infanticidio. El delito de infanticidio es el que se comete respecto a un recién nacido y hasta las 48 horas por alguno de sus padres, ¿ya? Que tiene una pena inferior al delito de parricidio. ¿Por qué? ¿Por qué? Claro, inexplicable. Buena pregunta, porque antiguamente muchas mujeres, para esconder, entre comillas, su deshonra, se iban al campo a tener la guagua y la mataban, o etcétera. O sea, se estima que hay un atenuante porque en el fondo se está haciendo para cubrir la deshonra de la madre. Es una locura, pero prácticamente no. Ya, pero no hay nada hoy día en el código que castigue específicamente a la mujer en estas materias, o que ponga a la mujer en un nivel o condición inferior respecto del usufructo de los bienes que ha creado la familia, el patrimonio. Yo diría que al revés. Sí, hay una protección mayor. Yo diría que sí. Vamos a hablar de eso, por eso quiero entrar en el presente. ¿Qué se entiende por divorcio hoy día? A ver, divorcio es una declaración judicial que da cuenta de una separación de cónyuges que anteriormente se encontraban casados. Vale decir, el divorcio es una sentencia que da cuenta que una pareja no lleva viviendo junta por cierta cantidad de tiempo, o que alguno de los dos cónyuges infringió gravemente los deberes propios del matrimonio, y por lo tanto se pone fin también por eso. ¿Y eso se puede solicitar cuánto tiempo después de haberse separado la pareja? Aquí hay que distinguir. Si uno solicita el divorcio de común acuerdo, hay que esperar un año contado desde el cese de la convivencia. ¿Por qué la ley da ese periodo? ¿Porque puede haber una reconciliación en ese periodo? Sí, de hecho, el juez está obligado por ley a preguntar en la audiencia. Hay un llamado obligatorio a conciliación en los términos no de si están de acuerdo en divorciarse, sino que si es que no hay ninguna posibilidad de recomponer el vínculo. Tanto así que si no se hace esa pregunta, el juicio no vale. Incluso si a uno le dan un mandato judicial, ese mandato tiene que hacer alusión específica para responder a esa pregunta. Eso en el caso de que ambos estamos de acuerdo en divorciarnos. Ambos están de acuerdo. Ahora, suponiendo que no están de acuerdo, transcurrió el plazo de 3 años del cese de la convivencia. Ahí ¿Ahí una de las partes solicita el divorcio? Y la otra parte solamente se puede oponer acreditando o bien que no se han cumplido los 3 años o que ha habido un incumplimiento reiterado en la obligación de pagar alimentos. En ese caso se puede oponer. Ahora, un punto súper importante es que hay que distinguir acá en los matrimonios celebrados antes de la entrada en vigencia de la ley y los celebrados con posterioridad. ¿Hay diferencia? Hay diferencia, porque ¿desde cuándo se cuenta el plazo? Porque si tú te casaste antes del 17 de noviembre del año 2004, que es cuando entró en vigencia la ley, el cese de la convivencia se prueba de cualquier manera, con testigos, con, no sé, pues si yo tengo una cuenta de gas que indica un domicilio con una fecha determinada y la otra persona con otro domicilio, estoy etcétera. En otra parte, digamos, estoy viendo en otra Pero parte. Para los que celebraron su matrimonio con posterioridad a esa fecha, la fecha se cuenta desde la suscripción de un instrumento público o privado en que se da cuenta un acta de cese de la convivencia, que se puede hacer ante notario, ante un oficial del registro civil. ¿Y también ante carabineros? No. Ah, mira. ¿Ya? Y porque mucha gente también llega a mi oficina y me dice, bueno, me quiero divorciar, llevo no sé, pues 3, 4 años, bueno, pero ¿qué año te casaste?
y resulta que el plazo se empieza a contar desde la fecha cierta que tiene ese instrumento. O la otra opción es desde la presentación de una demanda. Estamos conversando con el abogado Alejandro Kraus acerca de los 10 años que ya se han cumplido la ley de divorcio en nuestro país. ¿Cuáles son los principales efectos que tiene el divorcio? Como por ejemplo, pone fin a las obligaciones, los derechos patrimoniales que existía en la pareja, ¿no? Como los derechos sucesorios, las herencias y los derechos a alimentos. Claro, o sea, básicamente lo que pone fin es el derecho de alimento respecto del otro cónyuge, porque obviamente respecto a los hijos ese derecho subsiste. Pero no nos metamos en ese campo todavía para no confundirnos, porque el segundo principal efecto se determina, por ejemplo, una compensación una compensación económica para el cónyuge que no tuvo un trabajo remunerado. ¿Cómo funciona esto? Que yo creo que es una de las principales dudas. Esta es la parte quizás más aguda, más interesante, más compleja, con más debate, más jurisprudencia y más perfectible, creo yo, el día de mañana. A ver, ¿qué es lo que dice la ley? La ley dice que aquel de los cónyuges que no pudo trabajar o lo hizo en menor medida de lo que podía y quería por haberse dedicado al cuidado de los hijos y del hogar común. ¿Solo en el caso de que se tiene hijos, entonces? Exactamente. O sea, dice por haberse dedicado al cuidado de los hijos y del hogar común. Por lo tanto, debe entenderse que esos son los escenarios. Ahora, yo he visto sentencias en que no habiendo hijos de todas maneras se da, pero ciertamente va a disminuir esta cantidad y es menos justificable que uno se quedó en la casa haciendo el aseo, claro, manteniendo la casa, cuidando el hogar familiar. Claro, pero se entiende que la carga de los hijos es lo más relevante acá. Entonces la idea es que se compense ese menoscabo. Ahora, esto no significa traducirlo a ver, yo ganaba 100.000 pesos al mes, dejé de trabajar un año, 100.000 por 12, no funciona así. Eso que en derecho se llama lucro cesante, no es así. Lo que se mide es, y esto ponga mucha atención porque es complicado decirlo y entenderlo, lo que se tiene que apreciar es el día de hoy, un menoscabo que se produjo en el pasado, pero que va a tener sus consecuencias en el futuro. Lo que yo tengo que prever son las consecuencias en el futuro. Entonces, ¿qué es lo que primero que ven los jueces? A ver, esta persona no trabajó durante 10 años, por lo tanto tiene 10 años sin cotizaciones previsionales. Entonces, eso es un menoscabo. Si esta persona hubiese trabajado esos 10 años, por ejemplo, probablemente estaría en una situación económica distinta y podría haber comprado un inmueble. Se ve, por ejemplo, si al separarse va a quedar o no va a quedar con un inmueble. Se ve cuál es la situación de salud. Hay gente, por ejemplo, que se separa y tiene una muy buena profesión, pero tiene, no sé, 60 años y la posibilidad de ingreso al mercado laboral es mínima o nula. Gente que si se separa va a perder la ISAPRE hay un montón entiendo de el espíritu y también hay un espíritu de protección a los niños, porque en ningún caso un divorcio afecta la filiación de los hijos ni los derechos y obligaciones hacia ellos. Para nada. Para nada, ¿no? Para nada. Entonces ya, entendiendo ese espíritu, ¿es el otro entonces quien tiene que hacerse cargo monetariamente de entregar una mensualidad, por ejemplo, de por vida a su cónyuge? En cuanto a una compensación económica, nunca puede ser una cantidad indeterminada, tiene que ser una cantidad determinada. Otra cosa es que esa cantidad se puede pactar en forma de cuotas, ¿ya? O sea, yo no puedo decir te voy a pagar una pensión de 500.000 pesos de por vida, sí puedo decirte me comprometo a pagarte 100 cuotas de 500.000 pesos. ¿Me entiendes? Y eso es lo que determina finalmente entonces el juzgado. Finalmente, decir sí, que yo creo que es muy importante y súper breve, Alejandro, ¿cualquiera puede solicitar el divorcio? Cualquiera de los cónyuges, por supuesto. Está en su derecho, digamos, sí. Estando casado. Sí. ¿Estos trámites o estas causas cuánto duran? ¿Mucho tiempo? Las de divorcio de común acuerdo están muy rápidas. Uno presenta la demanda y normalmente están fijando audiencia para 3 semanas, no más que eso. ¿Cuántas personas se están separando anualmente en Chile? Ignoro las cifras actuales. Sí sé que hay un descenso importante a partir del año 2009 y que llegamos como una meseta que ha variado un poco para arriba o para abajo, siempre con una tendencia hacia la baja. No sé exacto, en el reportaje sí me parece que aparecía. Aquí apareció, pero no tengo la cifra ahora a mano y se nos ha acabado también el tiempo. Pero súper interesante la conversación contigo, Alejandro Kraus, quien es abogado experto además en Derecho de Familia. Alejandro, un gusto, a ver si en otra oportunidad podemos conversar e indagar más acerca de estas causas de divorcio. Pero encantado, cuando se les ofrezca. Debes tener tantas historias además para contar. Como seres humanos hay en el mundo.